Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos con ustedes, saludándoles, dándole la bienvenida a este espacio en donde también estamos transmitiendo por Instagram el movimiento Misión de Reino. Un movimiento, como le decía ayer, al servicio de traer luz acerca de las cosas que Dios está hablando en estos últimos tiempos, para que podamos entender, después que hemos sido salvos, después que hemos sido redimidos, justificados, ¿qué más queda? Ayer estaba hablando, o más bien leyendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos, y me pareció interesante intervenir hoy acerca de este tema sobre el reino, porque el reino lo encontramos en todos los libros de la Biblia. Lo único que hay que saber de específicamente cuáles son los códigos que nos emite la escritura relacionándonos con el reino. Saqué algunos pasajes. Recuerden que este movimiento Visión de Reino es para colaborar, es para compartir. Si hay personas que quieren también conmigo a la vez hacer un live, me avisan. Si saben, conocen ya del reino. Como ayer yo decía, este es un movimiento que quiere expandirse tanto a nuestros seguidores como también expandirnos a los seguidores de ustedes. Y si alguien conoce lo que es el reino, habla del reino, Dios le está enseñando sobre el reino, pueden hacer un vivo a través de esta página del movimiento Visión del Reino, ¿verdad? Y estaremos entonces colaborando con este tema, en el cual yo sé que hay muchas personas que conocen este tema a profundidad, lo conocen muy bien, y estamos dándole prioridad a este tema porque sabemos que es la voluntad de Dios que todo hijo llegue hacia la perfección, como decía el libro de Hebreos. Miren, hay algunos pasajes en donde hice más o menos un resumen del libro de Hebreos, en donde nosotros estamos hablando de lo que es aquí de la salvación. Está el libro de Hebreos instando a las personas hebreas, los judíos, en aquel tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, procedente del linaje de Abraham, y está dándole una exhortación de que se acuerpen y se den cuenta, se aperciban y reúnan todas las cosas en las cuales ellos han tenido por leyes y las pongan a un lado. Por eso el libro de Hebreo habla que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón como aquellos que lo endurecieron en el desierto. Y el libro de Hebreo nos habla ese resumen, en efecto, sobre este endurecimiento y de los antepasados del pueblo judío. Y entonces ahora le dice al pueblo que mira lo que le pasó a sus antepasados en el desierto, y que ahora Dios le está haciendo un llamado, porque ya ha sido Cristo presente. O sea, ya en ese tiempo ya Cristo había sido crucificado y había sido resucitado. Entonces Hebreos habla sobre, pareciese que todo el libro fuera un evangelio de la salvación, pero también estamos viendo el reino, porque Hebreos habla de la promesa, y la promesa era Cristo, ¿verdad? Cuando ya Cristo llega, que es la promesa, que es la simiente que habla el Señor proféticamente a Abraham, y ya Cristo llega, está en la tierra,
luego se sacrifica, luego resucita. Entonces Hebreo ya nos plantea que la promesa está hecha, que Dios no miente. Inclusive el libro de Tito también nos habla de eso. Pero ahora vamos a ver también que Dios nos tiene una herencia eterna, y es ahí donde yo quiero definitivamente entrar en el asunto de que cuál es esa herencia eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa herencia eterna? Cuando Cristo, nuestra esperanza de gloria, muere y resucita, dice que tenemos una herencia. Es interesante en el libro de Hebreos cómo nosotros podemos ver que a medida que va avanzando el libro, vamos viendo que Cristo nos plantea, definitivamente nos plantea, un momentito, que sí, Cristo nos plantea, déjenme, sí, sí, continuamos, sí, Cristo al morir, nosotros recibimos una herencia eterna, pero no la herencia de la promesa en la cual cuando Él viene nos va a llevar a los redimidos en unas nubes, o cuando usted se muere, usted morirá en el reposo de Dios. No estamos hablando de esta herencia eterna, estamos hablando de una herencia en la tierra de los vivientes. ¿Me entiende? Esa herencia es donde yo estaba ayer tratando de buscar cómo yo obtengo esa herencia. Porque yo sé que en Cristo yo tengo sanidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra yo tengo prosperidad. Cuando yo soy redimida y creo en el Señor, paso a ser hija, soy sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama de su unción. El Señor cumple la profecía, cumple su promesa de hacernos ver a nosotros a través del Espíritu Santo, como Él lo dice en el libro de Hebreos, que Él pondrá su ley en nuestras cabezas. Nadie nos tendrá que enseñar. El Espíritu Santo nos enseñará. Y viendo todas estas cosas, yo quiero saber cómo obtengo, cómo llego a la herencia. ¿Por qué no nos detenemos a pensar cómo yo llego a esa herencia? Y eso tiene que ver también con postura del reino. Porque dependiendo también de esa herencia, yo también voy a avanzar hacia lo que es la voluntad del Hijo de Dios para el Hijo de Dios en el reino. Y buscando, mira lo que Cristo primero le dice al Señor. Y le dice, vamos a buscar aquí exactamente lo que Cristo le dice a Dios. Le dice en Hebreos 10:9. Vengo, ese es Cristo hablando. Vengo a hacer tu voluntad, dijo Cristo. Como en el rollo del libro de Jeremías está escrito de mí. Jeremías 36:2 habla de la voluntad de Cristo hecha a través de su carne. Y dice así, Hebreos 10:5 dice, mas me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste, ni holocausto ni expiaciones. Pero he aquí que vengo a hacer tu voluntad.
hay algo interesante aquí. Dice Cristo, yo hago la voluntad de Dios. Dice, me preparaste un cuerpo. Mire lo interesante, porque nosotros estábamos hablando en el video anterior que yo tengo a este. Ustedes lo pueden encontrar en mi página, mi Facebook, en mi muro. Ese video, el que no lo vio, en ese video yo hablaba de la carne, del cuerpo y de la carne que tiene que morir, ser sacrificada. Si Cristo no hubiera hecho eso, no hubiera podido tener herencia. Y la herencia de Cristo aquí en la tierra, como sacrificio vivo en su cuerpo, fue antes, cuando Dios le dio la unción, y Cristo dice en Lucas que Él ha sido ungido para sanar, para abrir los oídos, para abrir los ojos, para traer entendimiento, ¿verdad? Y Cristo nos habla de todo lo que el Espíritu Santo le da. Eso refiere a la unción. Cristo significa ungido, pero Cristo ha sido coronado en gloria después que a través de su cuerpo, como Él lo acaba de describir aquí en el libro de Hebreo, me diste un cuerpo, o sea, me encarnaste. Interesante. Me encarnaste como hombre. Y te pude entonces ser expiado por ti. Expiado para el pecado. Me convertiste en un cordero para expiación. Cuando Cristo hace eso, es coronado y decimos que es sentado en lugares celestiales. Y no solo eso, sino que ha sido preservado para que sus enemigos brillen ante Él. Que se está yendo la... Sí, entonces nosotros vemos que Cristo definitivamente nos está hablando algo interesante. Yo todavía en el libro hebreo ayer leyendo, trayendo todo lo que Dios nos puede dar. Le dije al Señor, pero ¿cómo hago para esa herencia? Porque ya tú le diste la herencia a Cristo. Ese sacrificó. Y entonces donde yo puedo ver que el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo que el hombre tiene que ser sacrificado, su carne tiene que ser sacrificada, para que la herencia que está ya revelada para nosotros, que Dios no miente, pueda ser dada. ¿Cuál es la herencia? ¿Y en qué consiste entonces ese sacrificio? Y no hay más nada que ver, en lo cual Cristo nos da el ejemplo. Y como dice en el libro de Filipenses, mas Dios a lo sumo lo exaltó, para que en Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Se lo exaltó a lo sumo, porque Él fue definitivamente vituperado. Cristo nos dio el ejemplo para que nosotros podamos agradar a Dios. Él vino del cielo y se convirtió en carne, como dice en hebreo, un cuerpo de pecado. Y no miró que Él era un Dios, que Él era una divinidad. Entonces el hombre, para agradar a Dios, tiene que definitivamente hacer lo que Cristo hizo. Porque definitivamente nosotros no podemos agradar a Dios en ninguna manera. No hay manera de agradar a Dios y obtener la herencia eterna que es para nosotros ahora, si nosotros no nos rendimos, si nosotros no nos rebajamos ante Dios, si nosotros no nos humillamos hasta lo más bajo que pueda ser posible, porque Cristo igualmente lo hizo. Entonces es interesante, porque Dios nos dice cómo es lo que tenemos que hacer para poder obtener esa herencia, porque esa herencia es la que nos lleva a ser conquistadores,
Muchas veces nosotros, y yo estaba hablando en videos anteriores, que estamos persiguiendo la unción. La unción, la Biblia dice que muchos géneros se conquistan a través de oración, a través de ayuno, a través de ciertos ritos que podemos hacer. Y eso tiene que ver también con el poder y el Espíritu Santo, pero no necesariamente tiene que ver con la herencia que Dios nos está hablando a través de lo que Él llama la perfección, la gloria, la plenitud en Cristo. Y a eso es que nos referimos. Hoy día el hombre está confundiendo la unción con esto. Recordemos que Cristo ya tenía la unción, y no es hasta cuando Él a lo más bajo, Él se hizo carne y vivió como nosotros, vituperios, humillaciones, golpes, maltratos y todo tipo de situaciones. Es cuando Dios, cuando Él muere y resucita, lo pone en gloria. Entonces es donde nosotros tenemos que ir cada día viendo a través de la Escritura lo que Dios nos va diciendo y diferenciar una cosa de la otra para no quedarnos siempre en una misma situación de ley, porque muchas veces Cristo cuando no había muerto, estaba en carne, pero Él estaba todavía bajo la ley, ¿verdad? La ley ya era Él cumplida, pero todavía sufría los rudimentos de esa ley. Entonces, al morir Cristo, el Señor nos insta en la palabra a que nosotros dejemos de estar bajo esos rudimentos de leyes. Y muchas veces esos rudimentos tienen que ver también con la búsqueda de las cosas que los sentidos y el ánimo, que es el alma, que hablaba en el video anterior, que son también llaman nuestra atención en los sentidos, que también influyen en nuestra voluntad, en nuestra emoción, en nuestro pensamiento. Y todas estas cosas las confundimos con el propósito de Dios, que obtengamos la herencia. Porque la herencia no es solamente la unción, no es solamente lo que Cristo poseía, de trasladar los montes a la mar. Y usted recuerda que Cristo tenía el poder. Aun cuando Él no había muerto, Él tenía unción. Entonces nos estamos dando cuenta que Cristo no había todavía padecido para condenar, ¿verdad?, la muerte, que es lo que hizo, y nuestro pecado, y los tiró al fondo del mar. Sin embargo, ya Cristo gozaba de poder parar tormentas. Cristo gozaba de sanar, gozaba de todas las cosas en las cuales Él podía discernir. Inclusive dice que Él tenía potestad para moverse entre las personas, y las personas no lo veían, porque muchas veces lo querían matar. Entonces Él tenía todo ese movimiento y todo ese tipo de funciones en su mover aquí en la tierra, aun cuando estaba en un cuerpo carnal. Entonces nosotros igual estamos como Cristo. Estamos en un cuerpo carnal. Si queremos la unción, si queremos mover los montes a la mar, si queremos todo eso, es posible que se nos conceda, porque todo eso está ahí para nosotros. Pero también debemos anhelar ir hacia la perfección, tomar esa herencia. Y eso es lo que nos conduce a lo que es el lenguaje del reino, al propósito del reino, a la obra del reino, a ser obreros del reino. Y no solamente que vamos a traer personas a Cristo para que sean salvas, sino que también vamos a traer y a formar personas victoriosas, personas que puedan ir más allá de su situación terrenal, que a veces es difícil, porque a veces decimos, pero ¿por qué razón? A veces sufrimos los embates de la naturaleza, los embates de la enfermedad, de la edad, de todo, de los miedos, los embates de Satanás, en la cual influye en otros para que no hagan daño,
para que estén encima de nosotros, para que nos atormenten. Y Dios quiere que sigamos caminando hacia esa perfección. Y esa es nuestra herencia. Porque la Biblia dice más adelante que en hebreo habla de que el justo por la fe vivirá. Y eso es caminar con una actitud y una visión del reino. La visión del reino es llevar al hombre igual por el camino estrecho, por el camino de reconocimiento de un Dios grande, un Dios que nos llena de todo lo necesario también, nos da, nos cumple su promesa, nos salva y todas las cosas, pero también entendemos que Dios nos da ese privilegio de ser activos también a través de su reino, a través de códigos del reino, que Él nos va a ir revelando. Si a ti te interesa ir más allá de la unción, ir más allá de la salvación, porque Cristo inclusive tiene la clave para que nosotros entendamos reino, y es a través de toda la escritura de los 4 evangelios que nos habla del reino y su justicia. Nos habla de eso que Él había empezado a vivir, porque Cristo vivía por encima de la naturaleza, Cristo vivía por encima de la soledad de las emociones. Era un hombre que podía moverse solo o podía moverse con multitudes. Era un hombre que podía depender de familia o no tener familia. Entonces Dios quiere que más allá de la unción que el hombre persigue, más allá de la unción para tener poder, para tener algún tipo de arma, para poder vencer cosas que la unción nos permite, también quiere Dios que nosotros tengamos más, vayamos más allá de lo que es esto, de lo que es, como repito, la salvación de nuestra alma, de lo que es la unción, y vayamos a la perfección también. Mira lo que dice en Hebreos, dice, ¿dónde está? En Hebreos 10:39 dice, no somos de los que retrocedemos para preservación del alma. Esa es la última frase del versículo. Dice, no somos, yo parece que lo resumí ahí, no somos de los que retrocedemos. Y ahí me omití, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Lo que nosotros estamos hablando no solamente es que el alma la vamos a instar a que ella se llene del Señor o a que ella consiga todo lo que ella quiere para sentirse bien, sino también para preservación del alma, porque estamos también para poder tener dominio sobre las cosas. Preservar el alma también es protegerla. Yo hablaba en un video anterior de que a veces el hombre y la mujer de Dios se fatiga mucho. Hay mujeres de Dios que están teniendo problemas, ya a los 40 años están teniendo problemas de presión arterial, están teniendo problemas de, muchas llegan a tener cáncer, muchas tienen diabetes, muchas. ¿Por qué? Porque la fe nos preserva, nos ayuda a preservarnos. Y es esa fe buscando la perfección. Porque muchas veces nos sumimos, recordemos que la unción a veces nos desgasta. Porque cuando tenemos la unción podemos ser una Sansón batalla, ¿verdad? Y a veces no queremos ni siquiera que las demás personas
nos ayuden, porque nos sentimos como que nadie puede hacer nada. Mira, yo soy la que más predico, yo soy la que tengo la revelación, el hombre también, y esto, y no quiere ayuda de los líderes, no quiere ayuda de nadie, siempre quiere estar al frente, porque la unción te trae esa satisfacción del alma. Pero la Biblia dice que tú tienes que llegar y correr un poco más. Por eso te habla de perfección, porque la fe nos lleva, ¿verdad?, a proseguir hacia adelante. Como dice Pablo, al supremo llamamiento celestial, porque es un caminar de perfección y no quedarnos solo allí trabajando, sino para preservación del alma. La Biblia habla de refrigerios, la Biblia habla de gozo, la Biblia habla de pasión. A veces perdemos el gozo en la obra, porque no solamente estamos satisfaciendo el alma ya ha cooperado con el Espíritu para trabajar en la obra de Dios, pero también se fatiga. Pero cuando tú entiendes que Dios te ha dicho a ti que descanses en Él, que no es con tu fuerza, sino es con su Santo Espíritu, te está hablando de preservación. Entonces Dios quiere preservar al hijo, al obrero de su reino. Y esto es interesante porque a veces no prestamos la atención a esto. Solo trabajamos. Yo veo personas que entre más trabajan también más comen y más se engordan. Hombres y mujeres de Dios que, claro, al sentir tanto trabajo, cuando sale, tengo mucha hambre, vamos a comer. Pero si no hace el ejercicio, entonces, ¿para qué meten eso? Dependiente de ejercicios terrenales que muchas veces hasta te quitan tiempo y no quieres ni movilizarte ni un gimnasio ni nada. Entonces lo que Dios te dice es preservación. Cree en que yo te puedo dar nuevas fuerzas. Pero para que Dios te dé nueva fuerza, tú tienes que descansar en Él. Y eso es lo que el obrero del reino no quiere. ¿Estás viendo por dónde nos está llevando la escritura y la revelación? Porque el obrero no quiere descansar en Dios. Para que Dios te dé nueva fuerza, no, tú la buscas mejor en la comida. Tú la buscas mejor buscando quién sabe qué otras cosas para que te fortalezca cuando te sientes cansado, cuando te sientes cansada, inclusive en lo secular. Pero no buscas el reposo de Dios. Y lo que te está diciendo ahora el hombre de Dios tiene que entender. Por eso debe buscar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en hebreo también. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar como obrero del reino si tú no agradas a Dios? Y solo a Dios se le agrada a través de la fe, en la cual no te permite retroceder, como dice en hebreo, sino que continúa para preservación del alma. Esto es muy importante porque Dios está interesado en tu cuerpo. Así como ya pasaste el tiempo del pecado en el cuerpo, también estás trabajando en el pecado del alma, que yo hablaba en el video anterior, que voy a seguir hablando sobre este tema, los múltiples pecados almáticos en la cual el cristiano cae y no se da cuenta. Sin embargo, el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios no puede tampoco ceñirse a este tipo de situaciones en las cuales voy a cansarme, porque Dios también quiere darte fuerzas para que tú vayas hacia adelante y tú obtengas lo que es los beneficios de esa herencia. Muchas veces también Dios nos está hablando de cosas sobrenaturales que van a pasar en nuestra vida, pero que tú también tienes que creer
que si tú eres obrero de Dios, tienes que dar lo que no agrada a Dios. Y ya a veces nos conformamos de que ya le dimos a Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No andamos en esos pecados de inmoralidades ni emocionales. Pero estamos trabajando con el pecado del alma. Pero también Dios dice, hay cosas que todavía están en tu vida que yo necesito que salgan. Pero tú las tienes todavía como que te sirven, como que la usas para mi reino. Yo quiero que eso salga. Yo recuerdo que cuando yo quería servirle al Señor, que yo conocía al Señor, yo decía al Señor, yo no quisiera estar como trayendo cosas, excepto que no sean las personas. Por ejemplo, un hijo que tú lo tuviste y te desviaste y bueno, tuviste un pecado de fornicación y caíste y pediste perdón y Dios no te dice que tu hijo no puede ser aceptado, ¿verdad? Pero estamos hablando de ciertas cosas en las cuales cuando tú te conviertes muchas veces, son cosas que traes del pasado, que quieres conservarlas y quieres crecer en la obra de Dios. Pero cuando ya, mientras tanto que tú estás en la obra de Dios, ¿verdad? Tú tienes que aprender a que si tú quieres ser un obrero de la obra de Dios, tú tienes que menguar. Tú tienes que entregarle todas esas cosas, tienes que entregársela a Dios. Yo recuerdo que yo tenía un carro y cuando yo vine a Dios, yo quería servirle a Dios, no quedarme sentada en las bancas. Entonces, yo lo que hacía era que le decía a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo te traigo de mi pasado? Que a ti te gustaría que yo cambiara, porque yo a veces me siento incómoda estando como que en las mismas y siento como que estas cosas no se ven bien, no están bien. Y una de las cosas era que yo siempre en el mundo usaba la ropa muy apretada. Yo usaba los jeans muy apretados, todo apretado y muy ceñido al cuerpo. Y bueno, yo cuando no tenía la ropa adecuada, holgada que la mujer cristiana debe tener, y cuando yo llegué a la iglesia me sentía mal. Todas mis ropas interiores eran chiquititas. Y todas estas cosas usted verá como que qué significa. Pero son cosas que ayudan para que como obreros y obreras que han sido llamados por Dios, tienen talento y dones desarrollándose en el reino. Tienen experiencias espirituales con Dios, ¿verdad? Yo era de la que apenas cuando tenía 3 meses convertida, oraba y caía en el piso sola en la casa. Uf, y yo no sabía por qué yo sola me caía. Y nadie me tocaba, yo sola caía. Y cuando caía veía la luz que me ponía aquí, una luz. Y la luz me ponía, yo esa luz, ¿de dónde salió, Dios mío? Ese eres tú y la tembladera. En mi casa, no que nadie me ponía la mano, en mi casa orando. Eran experiencias que yo, oye, ¿esto qué es esto? A mí me habían dicho que esa era la manifestación física cuando el Espíritu Santo está interactuando con el creyente. Entonces hay gente como que esas cosas no les interesa, pero a uno sí le interesa cuando las vive, porque definitivamente eso hace que el Espíritu Santo te atraiga más a la obra y tú quieres como no ser piedra de tropiezo para otro. Y yo sentía que siendo hermana ya, en donde yo era muy activa, porque me aprendía muchas canciones y siempre quería estar ahí adelante, dando un especial, aunque yo no soy cantante, pero me las aprendía. Y si desafinaba, yo no sé, pero yo iba y cantaba para Dios. Entonces, yo sentía que ese pantalón apretado que me dibujaba mi vagina no estaba bien. Y yo le dije a Dios, estos pantalones te los entrego, los boto y me compro
unas faldas de mujer joven o de vieja, tampoco esa falda que usan por ahí algunas. Eso no. Pero unas faldas decentes, pero que se vean bonitas y que yo me vea bonita también. ¿Verdad? Y yo empecé a comprar mi falda y empecé a entregarle cosas al Señor de una manera tan sutil, tan tranquila. Ahora tú le dices a la gente, oye, pero tú ¿por qué estás enseñando medio seno? Ay, pero es que Dios no lo ve, tú no has tenido encuentro con el Espíritu Santo. Tú lo único que has tenido es que mientras se adora al Espíritu Santo, tú sientes algo, pero no es nada contigo personal. Y mucha gente ¿cómo se llama? Se equivoca. Cuando tú estás en la congregación, el Espíritu Santo se mueve y tú ves a la gente, si es pentecostal o lo que sea, tú ves a la gente y de repente le entra y a ti te entra también y todo el mundo está ahí, todo el mundo se cae y todo el mundo, eso no es nada personal contigo. Entonces tú piensas que como eso te está pasando en la iglesia, el Espíritu Santo te está tocando así con todos los escotes que tú tienes y dices, pero si Él me toca y yo tengo escotes porque a Él no le molesta. Yo creo que te equivocaste. Por eso es que Dios dice, vaya a la perfección. Camina hacia la perfección. Vaya hacia adelante. Porque tú tienes que aprender y conocer. El pueblo perece por falta de conocimiento. A ti te enseñaron que si te ponen la mano y tú das dos brincos. A mí me gusta picotear. Me fascina, es más, yo me tiro y la gente que está al lado mío no quiere ni está al lado mío y a mí no me interesa porque cuando estaba en los carnavales tuviera que se aguantaban los pocotones de bofetones de los demás. Así que yo cuando estoy en mi iglesia, yo me gozo. No exagero tampoco porque hay gente que son incrédula todavía y no saben. Pero si el espíritu de alguna forma a veces no aguanto, pues tú me vas a mí tirar en el piso, babeándome, queda el blower por allá. Ay, señores, yo me gozo. A mí no me interesa que la gente diga que esos fanáticos, ese es su problema. Pero nunca te voy a recomendar que tú creas que ese es un encuentro personal que tú has tenido con el Espíritu Santo. No. Porque el Espíritu Santo se conquista desde adentro en lo secreto. Y si en lo secreto tú no danzas, tú no puedes tener entonces decir que la danza que vino de allá, de la iglesia con los congregados, era algo para ti. No. Porque cuando tú tienes con el Espíritu Santo una comunión es en secreto, no. Y lo que en secreto está se revela en público. Y no es tu danza ni tu hablar en lenguas. Por eso es que Pablo dijo, si usted habla en lengua en privado, háblelo en privado con el Espíritu Santo, que usted y el Espíritu Santo son pareja, porque Él nos revela a Cristo y Cristo es nuestro hacedor. Dice la palabra que Él y el Señor es el Padre, son nuestro marido. Entonces eso es tu intimidad. No la traigas a la iglesia para importunar. Ahora, si todos están hablando en lengua, pues habla en lengua. Se abrió un podio para hablar en lengua y profetizar, pues hazlo lo que sea. Pero esto no lo traiga porque eso no es lo que te va a hacer a ti espiritual. Ni te va a dar fe que el Hijo de Dios está teniendo una comunión contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces tus experiencias son nada más grupales. Pero en tu secreto tú no tienes intimidad. En tu secreto tú puedes tener algún llanto de oración en el cual tú tienes un gemido, un clamor para Dios, cosas, ¿verdad? Porque Dios sabe cuando el alma está derramada. Y a veces también confundimos eso. Cuando Dios te habla de perfección es para revelarte toda esta cosa, para que tú no te caigas en mentira de Satanás y tú sepas qué es lo que está pasando con tu relación con Dios. Porque a veces pensamos que cuando estamos en la casa y tenemos problemas y eso puede ser tu alma que se está derramando ante Dios porque conoce que Dios es misericordioso y a Él tú debes acudir. Pero eso no quiere decir que tú tienes comunión. Comunión es cuando a través que tú tienes experiencias con Él, ya sea sensoriales como las que yo te digo, que yo empecé a los 3 meses. Esa experiencia con Él me hizo de una vez así de abrir mis ojos, porque tú sacas el fruto visible. El Espíritu Santo te preña. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los hijos?
tú lo brotas. Por eso no entiendo ciertas mujeres que empiezan a discutir en la red, porque le critican los aretotes esos que usan como si ellas fueran, ¿qué?, de Hollywood. Señores, cuando usted se encuentra con el Espíritu Santo, realmente usted tiene una comunión con Él. Él te va enseñando cosas en las cuales tú sabes que estás cayendo en exageraciones o también estás cayendo en complejos, porque hay muchas mujeres de Dios que también tienen problemas de higiene. No cuidan sus dientes, no cuidan el cabello, no cuidan la piel. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere, pero tampoco quiere tu exageración. No quiere que te exageres con esas cejas. No quiere que te exageres ya que somos bembonas en Panamá, porque muy pocas las mujeres somos de chombo, venimos de gente, mi papá era chombo. Tenemos algunos rasgos de negro. Y entonces tú vas a exagerar también poniéndote cosas en las cuales no es de la mujer de Dios que ya Él ha descrito, porque tú no puedes discutir cuál es la mujer que Dios quiere, porque ya Dios la describió, mujer virtuosa. No describió una mujer en la cual no sabemos qué decir de ella, no una mujer en la cual la palabra se me va son esas personas que tú no sabes qué pensar de ella. No tengo la palabra ahorita mismo, pero sé a qué me refiero. Controversial, gloria a Dios. Tú ves hermanos vestidos a veces con conductas delante de los demás, controversiales. ¿Me entiendes? Entonces, toda esa cosa, Dios, con la comunión del Espíritu Santo, te da el fruto, te preña. Hay gente que no tiene comunión, por eso no da fruto. Los frutos se ven. Yo tenía, cuando Dios vino a mi vida, yo tenía un carro que me lo habían regalado. Una pareja que tenía antes venía a Cristo. Y esa pareja, yo sabía que me había regalado el carro de una transacción que había hecho incorrecta en su trabajo. Y yo sabía que ese carro, mientras yo estaba en el mundo, lo usaba, pero cuando Cristo me cautivó, yo dije, yo no puedo seguir en ese carro. Ese carro lo tengo que vender, porque ya yo sé que ese carro provino de una transacción. Y hay gente que dice, no, pero no lo vendas si Cristo ya tu pecado No, tu pecado lo tiró al fondo del mar. Pero si tú quieres ser definitivamente agradable, olor santo hacia Él, purifícate, santifícate más, dice Apocalipsis, santifícate más. ¿Qué hago yo entonces con ese carro? Que muchas personas sabían en lo que andaba mi expareja, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabe que a veces tus bienes, yo veo personas que han tenido problemas de droga y sus bienes lo convierten en iglesia. Error. Dice que tiene un restaurante que era producto de droga y lo convierte en iglesia. Error, estás arrastrando. No eche tu vino nuevo en odre viejo, dice Jesucristo. Dice Jesucristo, cuando el hombre encuentra al reino, hay un hombre que, es una parábola, encontró al reino, saca de ese tesoro cosas viejas y mete la nueva. Son revelaciones que tú no te tienes que solamente, por eso Pablo decía, yo corro a la excelencia para estar más cerca de Él, para agradarle más a Él, porque así recibo más de su gracia. Así recibo más de su gracia. Y le voy a decir, tengo 15 años en el Señor y nunca me he enfermado grave. Yo conozco personas que están en el Señor 20 años y viven en el hospital metido. Sufren depresión, sufren de esto, les da el taqui y le da y se ponen viejos. La gente me dice, tú tienes 47 años.
Oye, no parece. Mira cómo tú tienes. Todavía yo no uso Botox, no uso nada. Yo le digo, mira, yo creo que es la gracia de Dios. Porque cuando yo empecé con Dios, yo entendí que Él es el único que me va a preservar. La Biblia dice para preservación del alma. No solamente para mi deleite, para que Él me dé y me dé y me dé y me dé y me dé, porque el alma quiere, dame la unción, Señor, dámela. Yo también quiero que me vean, que yo sano los enfermos. Yo, la tormenta, le digo a la tormenta, vete. Y la tormenta se va, la gente quiere traspasar, le gusta la gloria terrenal. Yo entiendo que ese es bonito, ese es bueno, yo lo quiero también. Yo quiero que cuando esté ministrando a la gente sienta la presencia. Yo quiero todo eso, que Dios lo haga. Yo quiero orar y la gente se sane. Yo quiero orar y que los velos se caigan. Porque yo lo hago en secreto. Intercedo y no sé ni por qué estoy intercediendo. Y a veces le pregunto a Dios, ¿y por qué fue que yo intercedí, Señor? Porque a veces el hablar en lengua te edifica a ti mismo, pero porque tú sabes que estás haciendo una obra para Dios. Pero en realidad tú no sabes. Cuando tú vienes a ver, después que tú ves ciertas cosas que van cambiando, tú dices, bueno, ahí Dios me va fortaleciendo. Pero muchas veces Dios te usa en intercesión para servir a otro. Todo ese unción, eso es bueno. Dios le gusta, pero Dios no te despolima. Dios no te desgarra. Hay gente que dice, ay, pero es que esto no es fácil. Mira que esto me duele. ¿Quién te dijo que Dios te dijo que su obra es así? Entonces yo le decía a la gente, ese carro lo tengo que vender, y lo vendí. La gente me dijo, tú te vas a quedar sin tu carro. Ese carro ya está pago. A mí no me interesa. Yo lo vendí. Porque yo quería agradar más a mi Dios. Él me estaba preñando. Y yo era su mujer. Su novia. Pero en el espíritu, Dios nos preña. Y yo doy frutos de arrepentimiento. Eso es toda la vida. Eso no es hasta ahora. Eso es toda la vida. ¿Verdad? Amistades, cosas. Uy, tú vas dejando todo. Visto personas que son pastores y viven en las casas en las cuales ellos se convirtieron. Y el marido le compra la casa. Oiga esto. Son pastoras actualmente. Y viven en las casas compradas con droga. Porque a mí me pasó, por eso estoy testificando. Y no fue droga, fue otra cosa, la cual me compraron el carro, mi expareja. Yo lo vendí. A veces es difícil que tú vendas una casa, wow, me convertí a Cristo, pero ¿qué hago? El marido me lo mataron y quedamos. Y poco a poco Dios te dice, mira, búscate otra casa. No tiene que ser esa lujosa. Aprende a menguar para mí. Porque con eso tú no me sirves. Con eso tu fe se queda como muy ahí estancada. Yo quiero que tú vivas cosas, que confíes en mí. Que si a ti el mal te pudo dar una casa, un carro, algo, confía en mí, no, tú no te vas a quedar sin techo. Y esa plata, inclusive, ni siquiera la pongas para erigir una iglesia ni nada. Regala eso. Usted sabe que yo hice con la plata del carro. Empecé a ayudar a personas que se la comieran, cosas así, que ellos ni siquiera supieran de qué. Ayudé a un sobrino mío, le compré todos los útiles, todas esas cosas. Yo quería que esa plata se fuera. Tú no la vas a botar como bobo, pero tú vas a deshacerte de esos bienes que no te traen. Son como una mala vibra. Hay gente que no cree estas cosas y dice, pero ella está loca. ¿Cómo yo voy a dejar mi casa? Sí, pero una casa que conseguiste a través de narcotráfico. Y muchas veces no te la quitan porque a veces hay gente que logra quedarse con los bienes y no se lo quitan. Otros sí se lo quitan. Pero hay veces que la persona sabe cómo hacer cierta cosa para que conservar bienes. Y hay mujeres que se quedan con esos bienes mientras no se lo han confiscado a los maridos. Yo conozco personas que desde la cárcel están en Cristo
pero le dicen a la mujer acá afuera. Yo una vez estaba alquilada en una red de apartamentos muy bonitas y el dueño estaba preso por causa de droga y ya era cristiano. Y todavía la esposa seguía con el negocio de todo lo que ellos habían construido a través de la droga. Y ella agarraba eso y le llevaba a él y estaba esperando que a él le dieran una cautelar para salir. Y yo creo que él estaba orando fuertemente para salir de la cárcel. Y es posible que a veces todas esas oraciones se trunquen en tu vida para hacerte ver de que Dios no quiere ayuda, de que tú tienes que confiar en Él. Hay veces que Dios te dice, hay oraciones que no te las voy a contestar. Porque hay cosas que no me dejan entrar contigo. O como que hay cosas del pasado, como cuando el esposo tiene una esposa y le dice, todavía tú tienes el ex, todavía está en tu mente, todavía te anda llamando el teléfono y esto. Entonces Dios dice, yo no quiero ex, Dios es un Dios celoso, señores. Hay que conocer a Dios. Y por eso a mí me da mucho dolor cuando las personas no entienden cuando uno le habla estas cosas. Las personas no entienden. Y todo lo que provenga de cosas en las cuales puede de algún momento obstruir tu fe en avance para con la obra de Dios, sobre todo habla a los obreros ya propiamente dicho, a los líderes, tiene que destruir eso. Porque quienes van a salir perjudicados son las personas que tú tienes al lado. Porque Dios quisiera que tú te convirtieras en una persona de luz, una persona que avanza con Él, trayendo un ejército, porque recuerda que nosotros estamos programados para trabajar con ejército. Nosotros sabemos gobernar porque nosotros somos gente del reino. ¿Me entiende? Y toda la vida Dios ha trabajado con gente así. Usted no ve a José, tan jovencito, como Dios le dio una asignación. Porque Dios es un Dios que prepara gente de reino, de gobierno. Y Dios quiere que tú entres en su gobierno. No que tú te quedes ahí solo con el alabaré. Y el y ya tú te sientes y sanate a alguien y la gente se cae. Y la gente piensa que ya ese es todo. Y tú le llevas un mensaje de rema, un mensaje de unción, de eso que dan ahora los profetas también, que te traen palabras, te animan, te levantan, y tú piensas que es esto. Pero muchas veces Dios te dice, mira, te quiero llevar a más, te quiero llevar a más. Y el libro de Hebreo, léase el libro de Hebreo completo y usted verá. Primero leí completo, ayer estaba trabajando sobre esto. ¡Qué revelación! Hay una perfección a la cual Dios nos quiere llevar. Pero no queremos menguar. No queremos pagar el precio. Y Cristo cada vez nos insta con su modelo de vida a que nosotros paguemos el precio, porque ahí está la clave de la herencia en Él. Y no solo se queda en levantar muertos, repito. No solo se queda en salvar gadarenos endemoniados. No solo levantamos al cojo, no solo abrimos ojos de muertos, no solo tenemos la unción para hacer grande negocio, para ser grandes esposas, para ser mujeres virtuosas, para ser esa mujer que todo el mundo quiere, llena de carisma. Hemos sido llamados también a ser personas entregadas a lo que Dios quiere, como lo hizo María, que su vida a tan temprana edad se desniveló así un poco, porque cuando se hace la obra de Dios, cuando hay que dar un fruto, cuando Dios te pone algo, es para que eso tiene que salir. Pero tú tienes que ser su esclava, tú tienes que ser su esclavo. Está el tiempo de Esther, perdió su juventud, se tuvo que casar prácticamente con un viejo, porque tú me vas a decir a mí que todas las mujeres, porque el hombre tiene plata, quisiera estar casándose con un hombre en la cual las jovencitas siempre tienen una ilusión
en las cuales quieren casarse con el hombre que en su nivel ellas sienten que aman, quieren vivir todos los niveles. Dios no está exento de todas esas cosas que el alma quiere, pero a veces tenemos que seguir adelante, y ella tuvo que, es jovencita, acostarse. No solamente ella era su mujer, no que era la reina nada más, y Esther bonita, pídeme todo lo que tú quieras porque te lo da, claro, porque te entregaron una shishi jovencita, bonita, virgen. ¿Cómo no te va, no, cómo no le iba a dar todo el reino? ¿Ah? Y sobre todo una mujer llena del Espíritu de Dios, una mujer virtuosa. Entonces no es que Dios le entregó un rey sin diente tampoco, pero ese rey no era un jovencito. Y muchas veces para una mujer que empieza, una niña, no importa que el hombre sea guapo, pero le dobla edad. Y a veces hay momentos que tú te vas a sentir difícil. Entonces Esther tuvo que pasar eso. Esther tuvo que pasar eso. A veces hay mujeres que tienen que pasar situaciones porque el marido no se quiere levantar a servirle a Dios. Y es ella la que tiene que dar la cara. Es ella la que tiene que ir hacia adelante. Y a veces sentir que ella es la que, a veces uno se quiere sentir ñoñada por Dios. Uno quiere sentirse como que Dios, ñoñada por el marido. Quiere sentirse que Él me protege. Quiere sentirse un hombre varonil, un hombre que va hacia todo con su familia. Y a veces la mujer ve que el hombre está ahí tirado, y es difícil para una mujer tener que tomar el control en la casa, a veces hasta en la misma profesión de obrera, porque el marido todavía anda pensando quién sabe en qué. Pero la mujer muchas veces se levanta y va hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere, que a pesar de las dificultades, las situaciones y todas las cosas, nosotros entendamos que Dios quiere llevarnos a la preservación. Y que lleguemos hacia Él con un espíritu definitivamente como el de Caleb, un espíritu como el de Josué, un espíritu joven. Y por qué no también viéndonos nosotros joven, porque igual Dios no quiere que tú te desgastes. La Biblia dice que Pablo decía que este cuerpo se va desgastando, pero nuestra alma y nuestro espíritu se va vivificando. Es cierto, porque hay cosas que en las cuales en la vida no podemos decir que el tiempo no nos va a hacer efecto. Claro que el tiempo no va a hacer efecto, porque la mujer ya después de los 40 ya va sintiendo flacidez en sus partes, todas sus partes que son tendientes a tener esa flacidez, el abdomen, sus pechos, sus glúteos, la cintura, se va expandiendo, cosas que nos van haciendo ver el tiempo que está en nosotros. Pero aún así Dios dice, te quiero preservar, que de repente empieces también a creer que puedes cuidar tu cuerpo y tenerlo bien, ¿verdad? Y tener ese ánimo para poder preservar tu cuerpo, alimentarte bien. Y sobre todo no estar siempre con enfermedades, presiones. A mí no me gusta mucho cuando me dicen, tal pastora se murió de cáncer. Yo creo que ella se muera en el Señor. No me gusta que la mujer de Dios se esté muriendo de cáncer. La gente ve eso normal. Para Dios no es normal. Y no vamos a culpar a esas personas que sí fueron culpables de eso. No. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y que a veces no las tomamos en cuenta. Y creemos que esas cosas pues no son necesarias. Eso es todo. Pero aquí Dios está hablando cada día a través de personas. Está instando a personas, inclusive como yo, de mi edad, a que hablen a otras también de su edad, porque es difícil que una jovencita esto lo vaya a entender, porque todavía la jovencita no ha pasado lo que nosotras las mujeres maduras hemos pasado, y que Dios te dice que si tú le sirves, que Dios te dice que si tú te pones en su mano, no solo para salvación, no solo para que Él te dote, para que Él te dé, para que Él te supla,
para que Él te proteja, para que Él te dé unción, para lo que tú quieras. Dios te preserva también. Y te da la victoria inclusive en el tiempo. Porque te repito, ahora que está esta cosa de coronavirus, la persona que tiene este entendimiento apela a Dios y le dice: Señor, acuérdate que tú has dicho que tú vas a preservar mi alma. Y yo necesito dar todo lo que yo tenga que dar para la preservación de mi alma. No detenerme, no ir hacia atrás, tampoco coartar la comunión contigo, haciendo cosas o dejando de hacer cosas que yo debo hacer en la obra o en mi vida personal. Entonces todas esas cosas te preservan el alma. Y la preservación del alma es algo bien importante. Repito, de que yo conozco al Señor, nunca me he enfermado de gravedad en mi vida. Nunca me han tenido que llevar al hospital desmayada. No sé qué es un desmayo. En cambio, antes de conocer al Señor, yo tuve 2 veces hospitalizada y casi me muero. Necesitaba 9 pintas de sangre en una vuelta. Cuando a mí me llevaron al hospital, yo nada más tenía 5 de hemoglobina. Necesitaba 9 pintas de sangre para subirme la hemoglobina debe estar normalmente en 12. Entonces los médicos dieron que era necesitaba 9 pintas. Y cuando me pusieron 2, la hemoglobina me subió a 9 y me dieron no le ponga más. Ella que se la suba con remolacha, cosas así. Y me dieron de alta en el hospital. Nuevamente caí en el hospital. En otra ocasión. Pero desde el 2005, mientras yo milito en la gracia de Dios, nunca he caído en el hospital. Nunca he caído. Porque la verdad es que Dios te dota de una gracia muy especial cuando tú estás dispuesto a darle a Él todo, sin que te importe si eso te es de beneficio en el momento, pero voy a prescindir. Necesita quitar todo ese deseo del mundo que pasa, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre yo le decía a la persona, ese carro que yo vendí, eso fue una muestra para Dios muy buena, que Dios inmediatamente me llenó de una gracia, que siempre la persona me decía: oye, pero tú sí pasa cosas, que esto, que lo otro, y a veces me decía: oye, tú sí te mudas, oye, porque no tengo casa, busco un alquiler más barato, esto, lo otro. Pero la gente siempre me veía echando para adelante, nunca en depresión, nunca tampoco con 2 o 3 disque por ahí para ver quién me resuelve la vida. Yo trabajaba, y si alguna vez yo fallaba con mi cuerpo, era porque quizá me enamoraba, pero no era buscando lo que no se me había perdido, porque nunca tuve ese mal pensamiento. Tenía una gracia que la gente me decía: oye, pero tú sí haces cosas, tú eres educadora, después a la cabello y después te va a manejar taxi. Yo hacía las 3 cosas. Era una mujer de gracia, sabía, y hasta solo yo no me muero de hambre. La cosa tan difícil, pero yo le enseño a la mujer de hoy que ya no tiene que estar buscando marido. Es más, ya ni te enamores, porque lo que hacen es quitarte lo poquito que tienes. Yo era dura en eso, bien dura y viva en eso. A mí ni un hombre me quita plata. Yo no critico a la persona que le da plata a un hombre o que le pone la cosa fácil a un hombre. Pero yo no soy así. Y la gente me decía: pero ¿por qué tú piensas así? La mayoría de mujeres tienen que saber que si ella se quiere casar, tiene que andar con uno que tenga 2 mujeres, o simplemente tiene que andar y pagar la mitad y mitad. Yo sí. Ellos no conocen el Dios que yo tengo, que me dotó a mí de una seguridad, que yo tengo una mano. Yo no necesito de ellos. Yo puedo definitivamente acostarme en mi cama tranquila. Yo no necesito ni un abrazo de nadie. Y eso me descarriaba. Pero era que cuando yo inicié con Dios, ay, 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 yo me lo gané. Así es. Yo me lo gané. Por eso doy el testimonio. Ya llegando a 50 años, para que lo que viene. Yo le di al Señor. Ese carro fue ilícito. Al llegar
a tus caminos lo voy a vender. Y yo en mi vida he tenido como 3 o 4 carros. La gente siempre me ve carro diferente. Pero ese carro que yo estoy hablando, ese carro me lo compró una pareja de forma ilícita. No lo metieron preso porque bueno, y a los dos no nos metieron preso porque bueno. Porque yo la verdad es que cuando tú estás en el mundo, ¿qué te interesa? ¿De dónde te va a dar tu pareja la plata? ¿Tú la coges, sí o no? Tú la coges, porque a veces hay hombres que no dan nada, ni siquiera ni de ilícito ni de lícito. Eso te quitan. Yo tenía la suerte que me daban. Siempre tuve esa gracia también conseguirme personas que me ayudaban. Y que a la vez no era por interés, me enamoraba. Entonces tenía las dos cosas ahí buenas, porque a veces tú te enamoras de gente que es dura. Hombres duros. Entonces ellos saben que tú tienes la autoestima baja y ahí ve, te agarran. Te quitan lo poquito que tienes. Entonces yo vendí ese carro. Y de que Dios, así ve todo el mundo y que, oye, pero tú acabaste de llegar a Cristo y ya yo me quité los pantalones apretados de una vez. Yo, Señor, esto no va aquí. Pero repito, es porque en mi secreto tenía comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace la comunión y la intimidad? Te preña. Y me preñaba, yo daba fruto de arrepentimiento y todo el mundo lo veía. Y todo el mundo dice, tú estás fanática. Oye, no te veo en la pista. Yo, no, mi amor, yo estoy dando frito, yo estoy enamorada. Pero era que tenía comunión, no por mí, sino porque un buen día yo estaba orando y no sabía ni orar. Y nada más tenía 3 meses en el camino y me senté y nada más decía lo que me enseñaban en la iglesia. ¿Me entiende? Era sencilla en la fe. Y simplemente él me agarraba, me tiraba, como usted, Benny Hinn tiene un libro que dice Buenos días Espíritu Santo. Léase ese libro. Sí, hermano. Así mismo. Ay, Dios mío, esto es terrible. La gente tiene que tener comunión, encuentro, si no, no hay fruto. Por eso tuve el problema ahora de las mujeres. Problema que tienen. Entonces, ese libro dice el encuentro que este señor tuvo con el Espíritu Santo. Cómo cambió la vida de él totalmente. Sin él hacer nada. O sea, tú no puedes saber por qué. Así. Tú no puedes saber por qué el Espíritu Santo tuvo ese atraimiento hacia él. Que todo el mundo diría, yo quisiera tenerlo. Pero lo que pasa es que también Dios ve cosas que tú sacas de tu boca. La Biblia dice que para justicia se confiesa, también para salvación, pero para justicia se cree. Tu corazón tiene que ser llevado a la justicia, ahí donde Dios trabaja. Entonces, cuando tú empiezas a hablar cosas es porque tu corazón ha entrado en justicia. Y casi siempre yo cuando estaba en el Señor hablaba cosas producto de la justicia, y eso hacía que mi fe se robusteciera y buscara más de Dios. Y cuando tú lo buscas, déjame decirte que que Él se viene hacia ti. No es como persona que tú la llamas y espérate, no. Dios no es así. Entonces, ahí donde yo tuve esa gracia en toda mi vida que se fue dando y la gente lo veía las situaciones, y hasta el sol de hoy la gente me lo dice. Porque no es oro ni plata. A veces la gente quiere que se ríe de los cristianos y que ¿por qué tú vives así? Que esto, que lo otro, que mira que tú no tienes y yo tengo y esto. Pero es que la gracia no solamente se traduce en plata, porque si tú quieres plata, tú puedes conseguir plata porque tú tienes la unción de Dios. Tú quieres plata, tú puedes obtenerla también. Claro que sí. Eso no te lo impide, pero muchas veces tú cuando ya tienes la gracia, tú te das cuenta que eso pasa a 3er y 4er lugar. Y que la plata en Dios puede venir como también puede irse, porque Dios te dice que lo que Él te da, tú tienes que volverlo a sembrar nuevamente en el reino. Y eso es un ir y venir, porque tú no puedes, somos peregrinos y extranjeros.
Conozco personas que han dicho, oye, tienen casa acá, tienen casa, tú estás muy arraigado aquí. Por eso que Dios no hace muchas cosas contigo, porque tú amas mucho este mundo. Y como te gusta mucho el ahorro y tienes un montón de plata en el banco y cosas, y te gusta mucho el mundo, tú ni siquiera le prestas atención a Dios para seguir haciendo plata. ¿Me entiendes? Entonces cuando Dios ve que la gente hoy tiene y mañana no tiene, y la persona sigue teniendo su fe genuina, y ve acá, nada que ver, Dios sigue contigo para llevarte, porque eso te da un carácter para cuando Dios te posicione, que nunca más eso te vuelva a pasar en la vida, porque Dios te da a veces ya firmeza. Cuando Dios te da esa firmeza, todo el mundo lo ve, pero necesita el carácter, porque si tú no tienes ese carácter, Dios no va a quedar que te va a dar algo para que lo vayas a perder. Entonces tienes que ir caminando con Dios de esa manera y creerle aún en medio de las cosas que el enemigo te hace ver de que realmente no estás caminando con Dios, porque tienes algún tipo de valle o cosas que debieras tener. Hay personas que a veces te humillan tanto, te dicen tantas cosas, exactamente, pero definitivamente Dios te prepara para ella. Dios te prepara para ella, y hay que esperarla con calma, con calma. No es algo que yo voy a estar sumida en que eso es lo que me va a hacer a mí verdaderamente ser vista como una cristiana en victoria. Y ese es el papel que nosotros tenemos que entender. A veces Dios está usándote, a veces Dios te está encaminando, Dios está en control, aunque tengas cosas en contra, ¿verdad? Pero es para crear carácter para lo que Él va a llevarte, porque todo lo que nace de Dios vence el mundo. Y todo lo que tú tengas, así sea que tú estés caminando, como yo decía, a veces no entiendes estas cosas, y mujeres que se enferman porque no se preservan, sino que se enferman porque se desgastan en la obra y todo lo demás, ¿verdad? Exacto. Entonces, estas personas pueden entender que sí están siendo guiadas por Dios. Lo único que tienes que tener conocimiento de cosas y dejar que el Espíritu Santo te entre contigo en ese reposo para que tú puedas entender cosas y para que tú puedas aprender cosas también. Porque si tú no aprendes estas cosas, va a pasar como muchas mujeres de Dios que, repito, se han muerto de cáncer. No me gusta que la mujer de Dios se muera de cáncer. Yo siempre he dicho, Señor, no permitas que a mí me dé un cáncer por estrés del trabajo secular, o por algún tipo de estrés familiar, o por algún tipo de estrés en la obra, porque en realidad tú me has prometido que me vas a robustecer como el búfalo. Tú me has prometido que tú me darás nueva fuerza. Entonces, de ahí es que habla Hebreos de la preservación del alma y de esa perfección que el Señor nos manda a tener después de la salvación, y después que ya he vencido el pecado, después que estoy tratando el yo, que es el tema anterior de mi vida anterior. Estoy consciente de mi yo, estoy tratándolo, ¿verdad? Después que he vencido todo eso, Dios te sigue diciendo, hay más, camina, hay perfección, porque lo que yo no quiero es que tú llegues definitivamente o estés caminando en este camino así como que esto es una desidia, como que esto no, la verdad es que hay que hacerlo porque no hay más nada. No es eso. No es eso, porque en realidad Dios mismo te da opción, el libre albedrío, de que hay cosas en el mundo que tú puedes seguir y puedes ser feliz. ¿Cuántas personas no son felices en el mundo a su manera, no? Y se mueren así. Se mueren así y con sus mansiones, con sus grandes trabajos, sus grandes logros, inclusive grandes edades, salud, hijos, de todo. O sea, Dios te dice, ven acá, no porque tú no seas lo que yo quiero que tú seas, tú en el mundo vas a estar desbaratado. No, el mundo te ofrece oportunidades, y si tú la aprovechas, tú vas hacia adelante también. Y eres, puedes hasta morir próspero, puedes morir hasta con grandes logros, sin enfermedades así, sino que te moriste pues simplemente porque la edad te cayó y tantas cosas. Pero Dios nos dice a nosotros
que en el libre albedrío pues elijamos aceptar lo que ya iniciamos, o sea, ya iniciamos el camino de la salvación, entramos en lo que es el lo que yo decía, el vencer el pecado en la carne, que muchos todavía se quedan estancados ahí y todavía no lo pueden vencer, y ese es el gran lío del cristiano, el gran porcentaje del cristiano. Empiezan bien en la salvación, el amor, el primer amor, todo lo demás, y no vencen la carne, no vencen las pasiones. Y todavía el Señor te dice, bueno, tienes que pasar porque es que te quiero ver allá. Necesitas ir avanzando. Y hay cristianos, pues, que entonces, que es lo que yo estoy hablando del movimiento Visión del Reino, en la cual nosotros vamos a estar hablando sobre ya aquellos cristianos que vencieron el pecado. Porque yo no voy a estar hablando con personas que todavía están en ese marco, porque ya voy a estar entrando, enredándome, ¿verdad?, en otras cosas, como que si estuviera evangelizando todavía al cristiano. Y la idea del reino no es seguir evangelizando al cristiano para que deje el pecado, para que deje la mala vida, sino que ya estamos hablando de las personas que ya vencieron el pecado, que ya están venciendo el yo del alma, están dándose cuenta, discerniendo lo que el alma quiere hacer, que era el video anterior que estaba hablando, y aquellos que ya van camino a la herencia que nos habla Hebreos, una herencia eterna que es camino a la perfección, que es la que nos habla de la fe y nos habla de la preservación y de la victoria en Cristo, aun cuando tengas la unción. Porque también cuando ya dejas el pecado, inmediatamente te va a gobernar la unción. La unción te va a gobernar. Porque apenas tú dejas el pecado, tú empiezas a tener unción. Unción definitivamente para seguir la obra de Dios, ¿verdad? En lo que Dios te vaya, te va dando un poquito más para el servicio. Porque la unción no es más también para el servicio hacia los demás. Pero Dios no quiere que te quedes solamente como obrero de servicio. Como decía Pablo, yo vengo a ser heraldo de otro y vengo a ser perdición, vengo a ser para mí. Por eso dice Hebreo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, no solamente, como decía, no estamos hablando de un alma que ya estamos hablando, perdón, de un alma que ya está saciada. Cuando Hebreo te habla de preservación del alma, es porque ya el alma ya ha conseguido todo lo que Dios tiene para ella. Salvación, unción, tiene iluminación, tiene servicio, tiene ministerio. Inclusive el nuevo pacto es la voluntad de Dios en Cristo para los hombres, en donde Dios dice, te escribiré en tu mente todas las cosas en las cuales el Espíritu Santo solo te va a enseñar. Ya tú no vas a tener necesidad de estar escuchando siempre a hombres de Dios, sino que tú tienes también una facultad propia, y eso es lo que nos deslinda de la ley. Que la ley antes tenían sinagogas, tenían fariseos, tenían escribas, pero ahora el Espíritu Santo nos puede enseñar a través de la Biblia, a través de la intuición, que es lo que habla también el libro de Watchman Nee, el hombre espiritual, de la comunión y de la conciencia. Ahí trabaja el espíritu. También nos habla a través de hombres iluminados, que es en el caso del espíritu de la profecía, que habla Pablo, en la cual él decía, yo puedo hablar 6 horas a las personas y me gusta porque entiendo, y las personas se restauran, la persona se transforma y la persona se corrige. Entonces Dios tiene toda esa forma en la cual Él nos ha prometido la unción también para eso. Entonces, después de la preservación del alma, es donde Dios nos invita a seguir caminando hacia esa perfección, porque en estos días el Señor me estaba dando un tema de lo que es la conquista. Y la conquista en este tiempo es un tema que es difícil encontrar personas que te hablen de la conquista, porque la gente se ha solamente quedado en lo que es la unción. Sanar enfermos, levantar, conseguir cosas a través de la unción también, porque son prosperados a través de la unción. Y nos gusta eso, pues nos gusta todas esas cosas. Pero la Biblia nos habla también de conquista. Estamos hablando de conquista de un reino en la cual hemos sido trasladados, y también la gente tiene miedo de entrar a esa parte, porque cuando tú entras directamente no es guerra espiritual.
porque en guerra espiritual no hay con nosotros, pero sí hay conquista. Entonces ese reino la gente no le gusta entrar, porque en ese reino es donde tú tienes más que dar más a Dios. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Muy pocos cristianos quieren llegar allá. Es más, no conocen que eso, para llegar allá, no es simplemente un seminario de saber potestad, de principado, dominio, trono. No. Eso no es conocer demoniología dentro de lo que son los seminarios o los institutos bíblicos. Es más allá, porque te está hablando de una perfección, pero te está hablando de conquista. Y en estos tiempos yo le decía, Señor, háblame de la conquista, yo quiero saber, porque no he podido dar ese tema, porque hasta que no tenga clarito cierta cosita que pueda hablar, porque yo los temas los tengo que desarrollar poco a poco, no puede ser porque Dios me lo da todo, entonces voy a ir dándolo cuando esperar que Dios me lo dé todo, pero Dios me lo va a dar poco a poco. Una de las cosas que recibí de lo que es conquista es que hoy día nosotros estamos viendo que literalmente, y ha sido así casi siempre, porque el hombre no ha querido entrar en esa parte. Y son muy pocos los que entonces adquieren ese tipo de victorias, que es en la conquista. Porque Dios nos ha entregado las naciones, Dios nos ha entregado ya todo, Dios nos ha entregado dominios, todo, tronos. Y usted ve que siempre el cristiano está a un ladito. Mira el coronavirus, ¿cuál ha sido el papel del cristiano? Estar en demandas, cerrar las iglesias, para que simple y sencillamente no tengo que pagar tanto la luz, porque simple y sencillamente estoy todavía en un alquiler. Tengo que, pues porque no tengo tierra, las tierras las tiene el impío. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera en mi casa puedo construir para abrirla con mi iglesia, porque no tengo tampoco una casa grande. Entonces, tantas cosas que Dios te habla de dominio, Dios quiere engrandecer al pueblo de Dios, pero no enriquecerlo. El pueblo de Dios se ha enriquecido también, de una manera, a veces han dicho, fraudulenta. Una manera que Dios no le ha gustado, o sea, han perdido la perspectiva de lo que es conquista. Y hoy día vemos que a veces personas dicen que conquista es tener un Ferrari, es tener jet, y vemos cristianos que lo tienen. Y eso, no nos metemos en eso porque no sabemos la realidad individual de cada persona, pero sí sabemos que hay personas que se han fraudulentamente llenado de esas cosas. Eso no es lo que Dios habla de conquista, porque la conquista no es enriquecerte tú. La conquista no es que tú tengas plata para comprarte la casa que tú quieras, donde tú quieras. No, eso no es conquista. Tú conquista para el reino. Entonces, hay cosas que se necesitan tener posición y nivel para llegar a ese punto. Porque no es fácil, vas a trabajar. Recuerda que lo territorial es lo que Satanás pelea. Porque él sabe que si el hombre de Dios se posiciona como debe ser y entiende cosas que son de Dios, pero que él la tiene usurpada, entonces él sabe que va a perder terreno. Y no solo físico, sino espirituales, porque cuántas ciudades, si Dios dijo que habían profetas que dominaban la lluvia y podían orar y no había lluvia, y cuántas ciudades como Puerto Rico están, yo me aterro cuando hablan de que lo que le pasó a Puerto Rico. Era terrible lo que le pasó a Puerto Rico. Y la persona que mandaban video de todo lo que pasaba en Puerto Rico, uno veía cómo esas casas tan lindas caían como unas así. Y Puerto Rico una y otra vez. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para el mundo. Dios no quiere que esas cosas que no deben estar ocurriendo y que la gente lo acepta porque es juicio. ¿Quién te dijo que es juicio? Dios no tiene juicio para sus hijos, ni tampoco pone a sus hijos en riesgo por causa del pecado de otro. Esas son cosas mal entendidas. Entonces, cuando tú no entiendes, por eso es que tú vives así, y de milagro en Panamá no tenemos tifones y no nos ha pasado eso. ¿Ve? Entonces, nosotros lo máximo que hemos tenido aquí fuerte ha sido el coronavirus.
Y eso porque ha sido por el hambre, ¿no? Eso ha sido por el hambre. Y el hambre es terrible. Una de las cosas que traía destrucción a un lugar era hambre. En el tiempo que Dios nos habla de lo que verdaderamente sí Él dejaba que su pueblo pasara por desobediencia. Pero simple y sencillamente estamos en el periodo del favor, de la gracia, y Dios perdona a su pueblo. No lo condena así. Él no miente. Él no miente. Entonces tú nunca puedes estar diciendo que hambre al cristiano le viene porque Dios, no. Dios es fiel a su palabra. Y Él todo lo hace a través de su Hijo. Entonces, en realidad, Dios quiere que conquistemos más. Porque Él está presto para que nosotros seamos. Él necesita pocos hombres. Aquí en Panamá necesita pocos hombres para eso. Aquí Él mandó a simplemente también hacer una situación que estaba pasando en Panamá sobre los kioscos que se estaban formando, y mandó un señor, un apóstol a Panamá. Yo no sé si se fue o él vino, pero yo fui a Panamá. Cuando él vino y sabía que Dios lo había mandado, porque el hombre se estaba apoderando de cositas que Dios ni siquiera le había mandado, pero era a través para vivir una vida miserable, para no hacer lo que el hombre tiene que hacer, que es trabajar. Y muchas veces no era por la obra, y se formaron muchas iglesias en Panamá, que aún todavía están, y a veces ahora con el coronavirus ni siquiera han abierto, porque los miembros no sabemos dónde están, y le ha pasado la de San Quintín, y por haber abierto así, que lo que el apóstol le llamaba kioscos, entonces han desaparecido. Y mucho verdaderamente esa palabra se ha cumplido. El hombre tenía razón, y los que le creímos seguimos robustecidos de que verdaderamente eso estaba pasando en Panamá, y que la fiesta se le iba, medio a acabar, porque ahora han vuelto a abrir las iglesias, y ahora todavía siguen en esa situación de lo que es de que los votos, y ahora es cosa profética, y todavía siguen en el mundo haciendo esos grandes seminarios con ese montón de plata que a veces la gente ahora tiene que pagar por red para disque seguir teniendo revelación. Pero lo que Dios quiere es que el hombre no tenga más revelación, el hombre camine hacia la conquista, porque eso es lo que. Ahora, si tú me dices que yo voy a pagar seminario, yo quiero gente. Por eso que abrí este movimiento, para que la gente me llame a mi celular, y si quieren compartir sobre todo lo que Dios tiene que dar con este tema, me avise para hacer los live juntos, porque yo sé que Dios está hablándole a las personas sobre este tema para llegar a lo que Dios quiere, las conquistas. Hay una profeta, Cindy Jacob, tiene un libro, Conquistemos las puertas del enemigo. Habla de conquista. ¿Desde cuándo esa señora, que es profeta en los Estados Unidos, escribió ese libro? Pregúntame cuántos se lo han leído. Porque a veces tú hablas de conquista y cosas, pero muchas veces te quedas corto con lo que Dios está tratando de hablar sobre conquista. Y eso no, ahí habla específicamente el trato directo con las tinieblas. Y eso es lo que la gente no quiere, porque la gente sabe que cuando tú te enfrentas a la tiniebla, tú tienes que ir preparado y darle todo a Dios. Todo, tú no puedes quedarte con nada, porque el enemigo definitivamente va a usar todo en tu contra. Dios sabe que tú no puedes ir a esa conquista así. Por eso te tiene que preparar. Deja de amar este mundo tanto, y dejar de hacer mucho plan en este mundo, y a la vez conquistar y dejar legado, porque eso fue lo que hizo Josué, un espíritu conquistador, y Caleb. Y esos legados tienen que seguir por generación. Lo que pasa es que la gente insiste en amar más este mundo, y Dios siempre le ha dicho: dejen el pecado. Pero porque ustedes aman tanto este mundo, si ustedes nada más pueden vivir 120 años. Pero la gente no entiende. Y que 120 años repartidos entre enfermedades que te pueden llevar, porque cuánta gente no se fue con el coronavirus, son jóvenes. Entonces yo no sé por qué aman tanto este mundo. Estoy hablando de los cristianos y los líderes, ¿eh? No estoy hablando del cristiano, repito, porque no estoy hablando con esos cristianos que definitivamente todavía luchan con el pecado carnal. Ahí no puede haber ningún tipo de ¿cómo se dice?, de interacción,
porque dice Pablo, todavía están para ley. Pero sí hay cristianos que ya deben entender estas cosas. Y debe arrepentirte, deja de amar tanto al mundo. Deja de querer tantas cosas del mundo y tengo de ver tanto tus atributos y de lo que yo puedo conquistar y conquista lo que Dios tiene. Nosotros vamos a estar trabajando en este movimiento, trayéndole todo lo que los libros nos tengan y nos hablen de ese camino de perfección hacia lo que es la conquista de lo que nos pertenece. Porque no vamos a hablar solo de tierra prometida, sino de mucho más. Entonces, nos dejamos hasta aquí y le doy las gracias por estar conmigo.